Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Está con nosotros Elías Levy, él es periodista, fue director de la agencia EFE, para conversar sobre lo que está ocurriendo. Elías, buenos días, gracias por acompañarnos. Primero entender la raíz del conflicto, porque muchos se preguntan por qué en este momento Israel atacó objetivos iraníes. Buen día. Buenos días, Milton. Buenos días, Verónica. Gracias por tenerme en el programa. Bueno, la raíz del problema yo creo que nos podríamos remontar a 1979 cuando se produjo la revolución de los ayatolas en Irán, que echaron al Shah y la política pues oficial de ese nuevo régimen consistía en cierta medida en destruir al Estado judío. Si nos echamos a los libros de historia, veremos que las relaciones entre Irán e Israel hasta ese momento eran notoriamente buenas y que entre el Shah, Reza Pahlavi de aquel momento, y Israel había una relación estrecha de colaboración. Siempre Israel e Irán han tenido una buena relación. Nos podemos remontar incluso hasta hace 2300 años, 2500 años incluso. Y bueno, pues la entrada de este régimen islamista fue lo que produjo ese cambio, esa transformación en las relaciones, y a partir de entonces pues ha sido una relación, como suelen llamar en Irán a Israel, el pequeño Satán. ¿Y quién es el gran Satán? Estados Unidos. Entonces, cuando en 1990 Israel descubre, en 1994 exactamente, descubre que Irán ha iniciado un programa nuclear y le suma esas amenazas de querer destruir Israel, pues bueno, se empieza ese ciclo que el viernes acabó detonando esta guerra. Ahora, eh, según las versiones israelíes, se detectó que la proliferación, la acumulación de uranio que permite la fabricación de armas nucleares en Irán superaba el 60%, cuando lo permitido es 3%, casi 4%, y con un 90% tú ya puedes fabricar bombas nucleares. Es decir, buscar detener eso. Además se sabía que Irán estaba en la capacidad de producir, dice Israel, en los próximos días 15 bombas atómicas. Bueno, el asunto está, Milton, en que producir uranio enriquecido, digamos, del 3% al 60% se tardan, no sé exactamente cuál es el tiempo, pero se tardan muchos meses hasta años, ¿no? El asunto es que el saltar del 60 al 90 se hace de una manera relativamente fácil. Se pueden tardar apenas unas semanas. Básicamente lo que ha ocurrido es que, no sé si te acuerdas, la semana pasada hubo una advertencia del Organismo de Energía Atómica con sede en Viena, en la cual alertaban sobre todo lo que tú has estado mencionando, sobre esa acumulación de uranio enriquecido y sobre falta de transparencia. Esto es algo que ya conocemos de los últimos 15 años, en los cuales pues, ha habido este juego del gato y el ratón, en el cual Irán pues, ha tratado de ocultar siempre lo que tiene, la Organización de Energía Atómica ha tratado de descubrirlo, la comunidad internacional ha tratado de tender puentes, como no sé si os acordáis en 2015 con el acuerdo que alcanzó Obama, ha tratado de tender esos puentes para que se evite una guerra y no tener que entrar en todo tipo de procesos desagradables, pero claro, Israel no puede correr esos riesgos. Si básicamente lo que había descubierto Israel era que Irán había reactivado lo que se llama el grupo de trabajo militar. ¿De acuerdo? Hasta ahora Irán se supone que no tiene armas nucleares, pero Israel seguía muy de cerca todo este proceso y detectó que la parte que tiene que ver con el uso militar del uranio, había empezado ya a trabajar, con lo cual en ese momento pierdes el control de la situación y se le hizo necesario, o consideró necesario, que tenía que lanzar el ataque, un ataque que sinceramente yo recuerdo allá por el año 2003. Estamos hablando de hace 22 años. Tenía enfrente de mí a alguien de la inteligencia, del servicio de inteligencia israelí, diciéndome que iba a ser necesario ese ataque. O sea, estamos hablando de algo que han estado retrasando y retrasando y retrasando y retrasando hasta que, bueno, han considerado, por las razones suyas, que
se hacía ya imposible seguir esperando. Se puede decir que había dos canchas en esto, en el tema militar, Israel trabajando en la acumulación, digamos, en el tema militar, Irán trabajando en la acumulación de uranio, buscando fabricar armas nucleares, y en el lado político, diplomático, buscando estos contactos, que había reuniones, estas reuniones indirectas, estos contactos indirectos entre Estados Unidos e Irán, había dos en el último mes, una en Roma y otra en Mascate, la capital de Omán. Es decir, ¿estaba engañando Irán al mundo? Bueno, yo no sé quién estaba engañando a quién, porque analistas internacionales y analistas incluso dentro de Israel dicen que ha habido este tipo de connivencia entre Estados Unidos e Israel. Está claro que a Estados Unidos le conviene la opción negociadora, si no, no se habría ido ahí a sentar, pero el mismo Trump dijo no hace mucho, apenas unos días antes de que comenzara el ataque, de que la postura de Irán era de intransigencia absoluta, con lo cual no había nada que hacer. Si se combinaron el hambre y las ganas de comer, ya sabes, aquello de las circunstancias de uno le favorecen al otro, es algo que lo descubriremos más adelante, es algo que tendremos una imagen, pero desde luego a Estados Unidos en este momento le conviene una presión israelí por la sencilla razón de que con eso aspira, lo ha dicho también él, no es que lo diga yo, aspira a que Irán cambie de postura y que se sienta a negociar seriamente y no a retrasar y retrasar y retrasar las negociaciones como suele hacer. Hola Elías, qué gusto saludarlo. Y bueno, hablando de este conflicto, según funcionarios de la Casa Blanca citados por CNN, se espera que esta operación israelí contra Irán dure semanas, no días. ¿Hasta cuándo podemos esperar que esto escale, que este conflicto escale a temas mayores? ¿Cómo lo ve usted? Pues bueno, Verónica, yo creo que esto es más complejo de lo que nosotros creemos. Y siempre nos imaginamos que las guerras en Israel se terminan rápido, que duran un mes, que duran 2 meses. Esto es otra cosa. Esto es una guerra entre dos potencias militares. Irán no es cualquier país, no es la organización terrorista Hamas, no es ni siquiera Siria, no es ni siquiera Líbano ni Hezbollah. Estamos hablando de una potencia con capacidad misilística increíble. Yo siempre suelo decir, cuando la gente me pregunta, y esto me ocurría ayer tomando un café con un amigo, ¿pero cuándo se va a terminar esto? Le digo, no tengo que decirte. A ver, las guerras se saben cuándo empiezan. Nunca se sabe ni cómo ni cuándo terminan, porque si en el curso de la guerra se van produciendo ciertos sucesos de un tipo, el ADN, digamos, del conflicto va cambiando y evolucionando, con lo cual lo que me preguntas hoy, ayer era distinto y pasado mañana será otra respuesta y dependerá mucho de qué es lo que ocurra. Aquí tenemos unas variables, ¿de acuerdo? Y estas variables es que hay también un país como Estados Unidos que está en medio y es el que tiene, digamos, la llave de paso a la válvula. Estados Unidos es el que está ofreciendo armas a Israel, dándosela, es su aliado, le ofrece esas armas y Israel puede seguir esa dinámica. Con lo cual, está claro que Estados Unidos puede decidir, no, no, a partir de ahora ya no. Pero eso dependerá en gran medida de qué voluntad negociadora tiene Irán, dependerá en gran medida de qué número de víctimas se vayan acumulando en cada sitio. A mí me gustaría trasladar que esta es una guerra en la cual no habíamos visto nunca en Israel. ¿De acuerdo? Yo el viernes por la noche volví de una cena a las 2 de la madrugada, empecé a ver los vídeos, llamé directamente a mi hija que vive en Tel Aviv y le dije, ¿qué es esto? Me dice, esto es algo nuevo. Israel hace décadas que no está sometida a una destrucción como la que estamos viendo por cada uno de estos cohetes. Nosotros estábamos acostumbrados a cohetes de cabeza relativamente pequeña. Cuando jamás lanzaba un cohete de 100, 200 kilos, era ya un cohete pesado. Aquí estamos hablando de cientos de kilos. Estamos hablando de cohetes, de misiles balísticos. No estamos hablando de cualquier cohete. Con lo cual, el otro día, por ejemplo, en medio de Tel Aviv, cayó un misil y destruyó dos edificios a los lados. Y cayó en la calle, no cayó en el edificio. Entonces, también Israel está conociendo qué es esta destrucción. Nosotros hemos ido a hablar mucho de los cohetes en Ucrania, pero en Israel no conocíamos esos misiles balísticos de gran capacidad con cabeza de cientos de kilos. El otro elemento es
cuál es la resistencia de la población en Israel a este tipo de bombardeos, que Claro. son bombardeos muy duros, muy duros. Lo que está ocurriendo en Tel Aviv y lo que está ocurriendo en muchas ciudades es algo realmente estrepitoso que, vuelvo a decir, la población no lo conocía con ese alcance. Y también dependerá mucho de la resistencia, o sea, la duración de la guerra también depende de la resistencia y capacidad que tenga un país para afrontarla. Vuelvo al tema de las armas nucleares, Elías. Estamos hablando con Elías Levy, él es periodista israelí, experto en temas de Medio Oriente. El tema, el anuncio que hace Irán de abandonar el tratado de no proliferación de armas nucleares. Primero, no sorprende, eh, seguramente, no sorprende menos en Israel, pero ¿qué implicaría esto realmente? A ver, lo que implica el tratado es que el tratado trata de poner unos márgenes, ¿no? Teniendo en cuenta que ya hay países que tienen capacidad nuclear y que reconocen esa capacidad nuclear. Entonces, Irán siempre lo que ha dicho es que, bueno, si los otros las tienen, ¿por qué no las voy a tener yo? Lo cual en sí mismo aparentaría ser una reivindicación legítima. Y lo primero que dice es, Israel también tiene esas armas, que como bien sabes, bueno, Israel pues de una forma u otra ha reconocido que las tiene. El asunto está en que el mundo no quiere que Irán tenga esas armas por dos razones. Uno, porque al mundo no le gusta que las armas nucleares estén dispersas y en manos de cualquier país. En este momento tenemos a Rusia, tenemos a China, tenemos a Inglaterra, a Francia, a Estados Unidos, con capacidad reconocida por ellos plenamente nuclear. Tenemos también a Pakistán, a la India, a Israel, que son países que, bueno, se sabe que las tienen. Tenemos también a Corea del Norte, con posiblemente esas armas, ¿no? Entonces, el mundo no quiere que las armas nucleares, hace ya tiempo que dijo, las armas nucleares no están para que las tengan todo el mundo. Y básicamente Irán lo que dice, bueno, yo sí las quiero tener. ¿Cuál es el problema con las armas nucleares? Las armas nucleares lo que dan es una protección, una inmunidad casi absoluta al régimen que las tiene. Y no quiere decir eso que el régimen no pueda caer. Sencillamente lo que hace es blindar de tal manera que una interferencia o una intervención desde afuera sea posible. Pongamos el caso de la Unión Soviética en los años 90. El régimen soviético que desarrolló las armas nucleares cayó. Lo vimos caer todos. Cayó el muro, el telón de acero. Perestroika, ¿sí? Dime. Vino la perestroika y cayó la Unión Soviética, claro. Y cayó desde adentro. Ujú, Pero no se ha producido nunca que un régimen con armas nucleares haya caído desde afuera. claro. Y vemos el caso de Corea del Norte. Esa es la gran importancia que Irán le concede a esas armas nucleares. Y esa es la única razón por la que las quiere. Irán no es un país amenazado, no es un país que, de hecho, bastante al contrario, hemos visto desde el 7 de octubre de 2023 que Irán es el país que amenaza a otros. Le hemos visto manejar al régimen Houthi del Yemen para que envíe cohetes casi todos los días contra Israel. Le hemos visto aprovisionar de armas a Hezbollah en el Líbano para que dispare contra Israel. Le hemos Claro, visto. claro, cuando tú dices, Elías, que Irán no es cualquier país, cuando tú dices que Irán no es Hezbollah, que Irán no es jamás, no es, pero los financia. Ese es el tema que se tiene que entender. No solamente su capacidad de desarrollar militarmente bombas nucleares, misiles balísticos, de atacar militarmente a Israel, sino de financiar a quienes atacan a Israel. Bueno, Irán tiene ambiciones, lo que se llama ambiciones expansionistas en todo Oriente Medio. Yo no sé hasta cuánto se conoce en Ecuador esto, pero el principal enemigo de Irán no es realmente Israel. El principal enemigo de Irán es Arabia Saudí. ¿Por qué? Porque Irán pertenece al Islam chií, Arabia Saudí pertenece al Islam suní, y resulta que el bloque suní está enfrentado desde hace 1500 años con el bloque chií. Esto quiere decir que es una lucha interna dentro del Islam entre ellos, en la cual, no sé si os habréis dado cuenta, pero Jordania ha estado ayudando a Israel a derribar cohetes y otros países árabes también, y ciertos espacios aéreos de países árabes han estado abiertos a Israel, a los aviones israelíes. Entonces, hemos visto toda una dinámica en este último año y medio en el cual Israel no está sola frente a Irán. Hay muchos países en el mundo árabe que desearían ver a Irán sin armas nucleares y la desearían ver sin programa nuclear
y que no fuera tan fuerte militarmente para que se reequilibre Oriente Medio. Ahora, Elías, claro, Israel no está solo en esto, Irán tampoco. Lo que mencionabas de los hutíes, ya el domingo anunciaron este grupo yemení que lanzaron varios misiles balísticos contra la zona de Jaffa. Esto podemos pensar que va a escalar a temas mayores. Esa es la gran preocupación que se tiene, ¿no? Yo creo que en este momento estamos en esos primeros días de guerra. Apenas llegábamos, ¿cuánto? Viernes, sábado, domingo, lunes. Llevamos 4 días de guerra. Cuatro. Hacer previsiones en 4 días es altamente difícil. Lo que sí dicen todos los expertos militares en Israel, desde luego, es que esto no va a durar días, esto va a durar semanas. En este momento, lo que el ejército israelí está haciendo ahora, hoy, digamos, y ayer por la noche, y lo va a seguir haciendo en los próximos 2, 3 días, es neutralizar la capacidad aérea de Irán. Si hemos visto un viernes y un sábado y parte del domingo con mucha actividad ofensiva de Israel, tratando de destruir o de empezar a destruir sitios nucleares y empezar a destruir todo tipo de instalaciones militares que son estratégicas, en estos momentos se está concentrando gran parte del esfuerzo en neutralizar lo que son las lanzaderas de misiles balísticos. Hoy el ejército israelí ha dicho que ha destruido hasta ahora un tercio de las lanzaderas, que son alrededor de 120 lanzaderas. Con eso se va mermando la capacidad de Irán. Israel le va a dedicar a esto serios esfuerzos porque también el desarrollo de la guerra depende de ello. Si la población israelí está sujeta a la destrucción que hemos visto en los últimos días, durante mucho tiempo es muy probable que surja una presión interna dentro de Israel para tratar de frenar esto. Si le neutralizan y Israel controla el espacio aéreo iraní, que es el objetivo declarado en este momento, la guerra seguirá hasta que Israel destruya poco más o menos lo que son los sitios nucleares iraníes. Gracias, Elías, por habernos acompañado hoy. Gracias por tu aporte, como siempre, importante para entender lo que pasa en Medio Oriente y ahora mismo en esta coyuntura muy grave. Elías Levy, periodista, experto en temas de Medio Oriente. Ten buen día. Muchas gracias.